Buen día. En este video vamos a explicar un tema muy importante que se llama partes de una reacción química. Y además vamos a explicarles la forma de cómo obtener la cantidad de átomos de un elemento químico que forma parte de un compuesto. Empezamos con el primer tema. Aquí hay que ponerle mucha atención porque este tema viene siendo el inicio para los siguientes temas, que son el balanceo de tanteo y el método de oxidación. Primero debemos de saber las partes de una reacción química. Aquí tenemos en la imagen una reacción química ya con la flecha. Ustedes pueden ver 2Na3PO4, que es el fosfato de sodio, más 3BaCl2, que es el cloruro de bario. La flecha significa produce. Eso es lo que significa la flecha. Produce fosfato de bario, Ba3, PO4, entre paréntesis, y el 2 afuera, más 6NaCl. Esta es la imagen de una reacción química. Lo que primero debemos de saber es, en una reacción química, volvemos a mostrarla y volvemos a mostrar la flecha, ¿qué nombre reciben los compuestos que forman una reacción química? Eso es bien importante, recuérdenlo. Es bien importante esta explicación. Empezamos. Los compuestos que están antes de la flecha, recuerden, compuestos que están antes de la flecha se le llama reactivos. Antes de la flecha, aquí lo pueden ver, en este caso es Na3PO4 más BaCl2. Esto se les llama reactivos. ¿Qué son los reactivos? Son las sustancias que van a reaccionar entre sí. Estos reactivos van a tener la propiedad de reaccionar entre sí y la flecha nos va a indicar, produce la siguiente parte de una reacción química, que en este caso ahí está saliendo, ya está subrayada y se le llama productos. Esto es bien importante primero, saber qué son los reactivos y qué son los productos. Los reactivos son los compuestos químicos que están antes de la flecha. Estos dos que están aquí, Na3PO4 más BaCl2. Después de la flecha se le llaman productos, que en este caso es Ba3PO4 y NaCl. Estos productos se formaron, estos que estamos señalando, se formaron debido a los reactivos que hicieron la reacción y hubo unos productos que se manifestaron y que podemos reconocerlos en una reacción química después de la flecha. Estos son los productos. Ya tenemos qué son reactivos y qué son los productos. Reactivos antes de la flecha y productos después de la flecha. Y enseguida volvemos a poner una misma reacción química. Ahí la podemos observar. Y vamos a localizar cuando una reacción es reversible e irreversible. Ahí tenemos la misma reacción química. Aquí está la flecha que significa produce. Y vamos a ver qué tipo de reacción es esta que le estamos presentando. Si ustedes observan, la flecha nada más
la punta señala hacia la derecha de nosotros. Cuando aparece en una reacción química una flecha y señala hacia la derecha, que es donde están los productos, a este tipo de reacción se le llama una reacción irreversible. ¿Qué es una reacción irreversible? Son aquellas que se realizan en un solo sentido. Es decir, los productos permanecen estables y no dan lugar a que se pueda formar los reactivos iniciales. ¿Qué quiere decir? Que la flecha nos va a indicar que esta reacción química no se puede, los productos, volver a convertir a reactivos. Únicamente reacciona y hay un producto. También se le puede llamar a este tipo de reacción irreversible reacción directa. Ya tenemos dos características. ¿Qué son los reactivos? ¿Qué son los productos? ¿Y qué es una reacción irreversible? ¿Cómo la podemos reconocer la reacción irreversible? Únicamente cuando tiene una flecha y nos señala los productos. Y ahí está la definición de lo que es una reacción irreversible. Se realiza en un solo sentido. Los productos van a permanecer estables y estos no se pueden regresar a formar los reactivos iniciales. Bien, ya tenemos dos características: reactivos y productos, y que es una reacción irreversible y cómo la reconocemos. No se les olvide por la flecha y la definición, ahí la tenemos. Un solo sentido y los productos no podrán volver a formarse como reactivos. Seguimos. Ahora nos toca explicar en esta nueva imagen las reacciones exotérmicas. Anteriormente explicamos reacciones endotérmicas, en las cuales al hacer contacto los reactivos originaban un producto. ¿Cómo las podemos distinguir? Con la flecha y con un triángulo arriba de la flecha. Ahora vamos a las reacciones exotérmicas. Son aquellas que liberan calor y que desde el momento en que los reactivos se ponen en contacto, se lleva a cabo la reacción. Escuchen bien, pongan atención. Desde el momento en que los reactivos se ponen en contacto, se empieza a realizar la reacción química y va a liberar calor. Cuando en el laboratorio de química se hace una reacción de neutralización entre un ácido y un hidróxido, inmediatamente al vaciarse los reactivos, el vaso de precipitado se calienta. Quiere decir que ya está desprendiendo calor de dicha reacción. Esa es una reacción exotérmica. ¿Cómo la conocemos? Con un triángulo dentro de los productos. ¿Sí? Así es como la reconocemos. Ese famoso triángulo cuando se puede encontrar en los productos. Y entonces ya sabemos que es una reacción exotérmica. Cosa contraria que en la reacción endotérmica el triangulito va arriba de la flecha. Seguimos. La próxima característica
de una reacción química es el coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? Es el número que está al inicio de todas las fórmulas químicas que se encuentran formando la reacción. ¿Y qué nos indica? Las moles o moléculas del compuesto o del elemento químico donde se encuentren. Ese es el coeficiente. El número que está delante, por delante o al inicio. Es un número grande. Lo vamos a ver en esta imagen que estamos presentando. El dicromato de potasio más el ácido iodídrico más el ácido clorhídrico van a producir cloruro de potasio, cloruro de cromo, yodo y agua. ¿Dónde podemos localizar el coeficiente? Aquí lo tenemos con un color rojo. Vemos el número 6 que está delante del ácido iodídrico, el 8 que está delante del ácido clorhídrico, el 2 que está delante del cloruro de potasio, aquí lo vemos, el 2 que está delante del cloruro de cromo, el 3 que está delante del yodo y el 7 delante del agua. Estos números que están adelante de las fórmulas se llaman coeficientes, son números grandes y cuando una fórmula como el dicromato de potasio que no tiene ningún número, aquí pongan mucha atención por favor, que no tiene ningún número delante de la fórmula o ningún coeficiente, su valor va a ser 1. Imaginariamente siempre vamos a tener en mente que su valor va a ser 1 el coeficiente. ¿Sí? Tener mucho cuidado con eso, porque muchos van a preguntar, es que hay unos que tienen un coeficiente, maestro, y otros que no tienen. Bueno, cuando no tenga, quiere decir que el número de moles o moléculas va a ser 1 de ese compuesto. Si lo tiene, pues ya es el indicativo de la cantidad de moles o de compuestos. Aquí los estamos señalando con un color rojo, el 6, el 8, el 2, el 3 y el 7. Y ya tenemos otra característica más de una reacción química, el coeficiente, que nos indica. Y ahora vamos con el subíndice. Es el número que está en la parte inferior. Pongan mucha atención. Es el número que está en la parte inferior de cada símbolo químico del elemento. También se los marcamos de color rojo para que ustedes puedan localizarlos en donde están. Aquí está. El potasio tiene 2, el cromo 2, el oxígeno tiene 7, el hidrógeno no tiene. Recuerden la indicación del coeficiente. Si no tiene un número en la parte inferior, significa que es 1. El yodo no tiene, que significa que es 1. En el ácido clorhídrico, el hidrógeno no tiene, recordar que es 1. El cloro no tiene, es 1. En el producto, cloruro de potasio, el potasio no tiene y entonces es 1. El cloro no tiene, es 1. El cloro no tiene, es 1. Y aquí vemos, perdón, el cromo es 1. El cloro, con el número rojo, es 3. El yodo es 2. El hidrógeno 2 y el oxígeno 1. Volvemos a repetir. El subíndice son los números que se encuentran en la parte inferior derecha del símbolo químico del elemento.
Cuando no tenga un número, su valor va a ser 1, igual que los coeficientes. Con esto es importante que entiendan las partes de una reacción química. Reactivo, producto. Reversibles e irreversibles, como las conocemos, con una flecha y con dos flechas. Exotérmicas y endotérmicas. Las endotérmicas, arriba de la flecha un cuadrito que significa calor. Y las exotérmicas, dentro de los productos, en ocasiones se pone ese cuadrito para indicarnos que hay desprendimiento de calor en dicha reacción. El coeficiente es el número que va delante de el compuesto o del elemento químico que forma la reacción y que nos indica la cantidad de moles o moléculas. El subíndice es el número que va en la parte inferior del símbolo químico o del compuesto químico que nos indica la cantidad de átomos de dicho elemento químico que forma dicho compuesto. Como pueden ver, con esto ya tenemos las bases para empezar a sacar y realizar un ejercicio de la cantidad de átomos en una fórmula química, que es lo que vamos a continuación a realizar. Todo lo que anteriormente expliqué, ahí lo pueden ver, el metano más el oxígeno, ahí viene la fórmula química del metano, más el oxígeno, estado de agregación, que es un gas. Recuerden que puede ser la G o puede ser la flecha cuando se desprende. El coeficiente que indica el número de partes o moléculas de oxígeno, ya lo habíamos visto. Produce la flecha, el dióxido de carbono, que es un gas, el coeficiente que nos indica cuántas moles o moléculas de agua, ¿sí? Y estado de agregación, que es el líquido. Todo lo que hemos visto anteriormente, aquí está. Y ahora vamos con los ejemplos que les había comentado de cómo sacar cuántos átomos hay en un compuesto químico cuando tiene un coeficiente y cuando no lo tiene. Aquí vemos una fórmula del nitrato de magnesio. Nos dice que hay 3 moles o 3 moléculas de nitrato de magnesio. El 3 delante del magnesio, de toda el compuesto nitrato de potasio, nitrato de magnesio, perdón, y el 2 fuera del paréntesis. Tenemos la fórmula. ¿Qué debemos de hacer? Primero, sacar los elementos que lo forman. El magnesio, el nitrógeno y el oxígeno. Y ahora, ¿cuántos átomos de magnesio tenemos? Habíamos visto en la explicación anterior que cuando no hay un subíndice, un número, su valor sería 1. En este caso el magnesio es 1. Ese 1 lo vamos a multiplicar por el coeficiente, que es el 3, y sería 1 por 3, 3. Dicen bien cómo se hizo. Como el magnesio no tiene un número en la parte inferior, habíamos quedado en la explicación de los subíndices que cuando no tiene un número, su valor sería 1. Y lo vamos a multiplicar por el coeficiente, y en este caso sería 1 por 3, 3. Ya tenemos 3 átomos de magnesio.
Ahora, mucho cuidado aquí con el NO3 y el 2 afuera. Ustedes recordarán en matemáticas que un número que está fuera del paréntesis multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Quiere decir que ese 2 va a multiplicar al nitrógeno y va a multiplicar al oxígeno. En este caso, este 2 va a multiplicar al nitrógeno, como lo podamos observar. Pero el nitrógeno no tiene un número en la parte inferior y entonces su valor va a ser 1. Entonces sería 2 por 1, 2. Pero recordar que hay un coeficiente y ese 2 lo vamos a multiplicar por el 3. Sería 2 por 1, 2. Por 3, 6. Esto mismo que realizamos lo vamos a hacer con el oxígeno. Multiplicamos el número que está afuera, que es el 2, y observamos que el oxígeno sí tiene un subíndice, que es 3. Sería 2 por 3, 6. Por 3, 18. Y tenemos 3 átomos de magnesio, 6 de nitrógeno y 18 de oxígeno. Vamos a hacer otros ejemplos para ordenarnos bien, para ratificar que le entendimos. Tenemos la fórmula del dicromato de potasio. Primero, sacar los elementos que lo forman: potasio, cromo y oxígeno. Y ahora buscar en caso de que tenga subíndice. Y vemos que los 3 tienen. Pero también observamos que no tiene un número como coeficiente. Entonces su valor sería 1. Y entonces podemos decir que el 2 de potasio, si lo multiplicamos por el 1, sería 2 por 1, 2. El cromo. Este cromo tiene un número inferior que es el subíndice y nos dice que hay 2 átomos de cromo. Si lo multiplicamos y observamos que no hay ningún número delante de la fórmula del compuesto, sería 2 por 1, 2. Ahora vamos con el oxígeno. El oxígeno tiene como subíndice 7, quiere decir que hay 7 átomos de oxígeno. Y en este caso, si lo multiplicamos por el 1, que es imaginablemente está delante de la fórmula, sería 7 por 1, 7. Y vamos a hacer otro ejemplo más. El fosfato de bario. Volvemos a observar que no hay ningún coeficiente delante de la fórmula. Entonces quiere decir que es 1. ¿Qué debemos de hacer? Sacar los elementos: bario, fósforo y oxígeno. ¿Cuántos átomos de bario tenemos como subíndice? 3. Multiplicamos por el número imaginario, que es 1, sería 3 por 1, 3. Volvemos al fósforo, pero recordar lo que hicimos acá abajo con el magnesio. El número que está fuera del paréntesis multiplica a todo lo que está dentro. Y ese 2 va a multiplicar al fósforo, que no tiene un número, y entonces sería 2 por 1, 2. Y multiplicamos por 1, que es supuestamente el valor cuando no tiene ningún número como coeficiente, sería 2 por 1, 2. Y ahora aquí cuidado con el oxígeno. 2 por 4, 8. Por 1, 8. Recordar que yo estoy tomando en cuenta el 1, que es el número que, como lo marca la regla, es multiplicar por el coeficiente. Y cuando no hay ningún coeficiente significa que es 1. Vamos con otro ejemplo.
6K2SO4, sulfato de potasio. Ahora sí observamos que hay 6 moléculas o 6 moles de sulfato de potasio. Primero, sacar los elementos: potasio, azufre y oxígeno. Y después, como si ahora sí tenemos un coeficiente ya establecido que es el 6, el 2 del subíndice lo multiplicamos y sería 2 por 6, 12. Vamos con el azufre. El azufre no tiene un número como subíndice, pero sabemos que es 1. 1 por 6, 6. Y vamos con el oxígeno, que es el 4. Ese 4 multiplica el 6 y serían 24. Y el último ejemplo, carbonato de fierro. Observamos que hay un número 4 delante o enfrente o al inicio de dicho compuesto, que es el carbonato de fierro. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar los elementos: fierro, carbono y oxígeno. Y ahora buscar el subíndice y multiplicarlo por el coeficiente. Vemos en el fierro es un 2. Ese 2 va a multiplicarse por el 4. Y serían 2 por 4, 8. Y ahora nos vamos con el carbonato. Recordar los principios de matemáticas, que todo número que está fuera del paréntesis multiplica a todo lo que está dentro de él. Y ese 3 que está afuera va a multiplicar al carbono. El carbono no tiene ningún subíndice y sabemos que es 1. Sería 3 por 1, 3. Pero como hay un coeficiente, ese 3 que multiplicamos lo tenemos que multiplicar por el coeficiente, que en este caso sería el 4. 3 por 1, 3 por 4, 12. Y el oxígeno, este 3 que está afuera multiplica al 3 que está dentro del oxígeno como subíndice, que nos dice que hay 3 átomos de oxígeno y serían 3 por 3, 9. Y después va a multiplicar al 4 y serían 9 por 4, 36. Como pueden ver, es importante que en el caso de este video lo vuelvan a ver hasta que sus dudas queden completamente analizadas y que puedan entender. Es importante lo de las reacciones. ¿Cuáles son los o las características de una reacción química? Desde reactivo, producto, reacciones irreversibles, reversibles, endotérmicas, exotérmicas. ¿Qué son? Aquí viene lo más importante, lo que son los subíndices que nos indican, ¿sí? Y ese famoso numerito, que es el coeficiente que siempre va a estar delante o adelante de los compuestos químicos. Recordar que cuando no hay un coeficiente, el valor va a ser 1. Recordar que cuando el subíndice no hay un número en la parte inferior del elemento químico, es 1. Esperando que esta información les sirva para sus próximos temas y que hayan entendido. Nos vemos, jóvenes, y todas las bendiciones del mundo. Cuídense bastante. Hasta luego.